Ante esto, la primera audiencia de Buenos Aires dispuso en 1663 que los cargos capitulares se arrendasen por el plazo de un año. En 1675, una real cédula disponía igual temperamento para los cabildos de la gobernación de Tucumán. Estas prácticas fomentaron la corrupción de quienes adquirían o alquilaban los cargos, que pretendían resarcirse de la inversión que habían hecho, lo que aumentaba el desprestigio de los cabildos. En el siglo XVIII, estos cuerpos languidecían y la corona resolvió volver a la práctica de que los regidores salientes eligieran cada año a los entrantes, alternando estos con los propietarios que habían comprado sus oficios. Pero el desprestigio de la institución era ya tal que más de una vez el cabildo y el gobernador debieron obligar a los electos a que aceptaran sus cargos. En forma paralela al descrédito originado por la venta de oficios, el deterioro de los cabildos se fue acentuando durante toda la época colonial por la sumisión de estos organismos a los gobernadores o virreyes, quienes representaban en América el poder absoluto de la lejana corona. En 1609, el gobernador Saavedra nombraba alguacil mayor en el Cabildo de Buenos Aires, aunque no tenía tal atribución. En 1619, el mandatario detiene a varios capitulares y lo mismo ocurre en 1634. Poco después, el gobernador Mercado reprende a los regidores porque no asistían a los sermones y fiestas de la iglesia, y un procurador del cabildo se quejaba oficialmente. Los capitulares de dicha ciudad, Puerto de Buenos Aires, son vejados por los gobernadores, obligándolos a salir a todas las reseñas y alardes. En 1792, los regidores de Buenos Aires se quejaban de los bochornos y públicos desaires que tanto la audiencia como el virrey infligían al cuerpo. Entre 1796 y 1800, los virreyes del Río de la Plata, Melo, Olaguer y Avilés anularon 4 veces las elecciones del Cabildo de Santiago del Estero y designaron nuevos regidores para reemplazar a los cesantes. Refiriéndose precisamente a los organismos del interior, Mariano Moreno puntualizaba en 1807 que apenas hay gobernador, comandante o subdelegado que no considere como una gloriosa demostración de su autoridad el menosprecio y abatimiento de los cabildos de aquellos pueblos que gobiernan. Los cabildos de México, en forma persistente, se quejaban de los desplantes de los gobernadores y los oidores. Y los regidores de los cabildos de Guatemala y Venezuela reclamaban contra la injerencia de los gobernadores en temas de pesas y medidas. En la ciudad indiana, uno de los primeros y más certeros análisis de los males que nos vienen de la colonia, Juan Agustín García destacaba que en el funcionamiento regular de la vida administrativa, el papel político del cabildo es inferior, subordinado. Una comisión con facultades limitadas que podían suprimirse en cualquier momento, sin influencias en el pueblo con el que no tenía vinculaciones, sin fuerza material, tan pobre que apenas le alcanzaban las rentas para las necesidades más apremiantes, despreciado y humillado por la única autoridad con el poder efectivo, el gobernador dueño del presidio. Constantino Bayle, a su vez, señaló que los cabildos expresaban la voluntad de los vecinos, pero los gobernadores, o el virrey o la audiencia, llevaban las de ganar, pues manejaban los resortes del poder al tener la representación directa del rey. Dado que en un principio habían sido los conquistadores, acostumbrados a mandar en la guerra, explica Bayle, los que habían otorgado poder a los cabildos, era lógico que sus sucesores en el mando trataran de imponerse.
El cabildo, concluye, era un organismo que de popular tenía bien poco, ni por la calidad de sus componentes, ni por la forma de su elección, ni por la manera de administrar a puerta cerrada la república o intereses de la comunidad. El paso de la monarquía de los Habsburgo hacia la dinastía de los Borbones no determinó ningún cambio sobre este particular. Por el contrario, imperaron entonces las ideas del despotismo ilustrado y la doctrina del origen divino de los reyes sustituyó a las ideas practistas que suponían que Dios entregaba el poder al pueblo y éste, mediante un pacto, lo cedía al soberano. Alrededor de 1760, el Cabildo de México se componía de 15 regidores propietarios, es decir, funcionarios que habían conseguido sus plazas por una combinación de compras y títulos hereditarios y las podían ejercer a perpetuidad. En esta fecha llegó a México el visitador general José de Gálvez, quien intentó introducir los cargos de regidores honorarios, tanto en la capital como en las ciudades de Puebla, Guadalajara, Xalapa, etc. Aunque en España a estos nuevos funcionarios le elegían los propios vecinos, en México fueron designados por los mismos cabildantes, de modo que el intento democratizador que venía de la península no llegó a cuajar. Sin oposición efectiva por parte de los indígenas, sin restricciones feudales ni instituciones representativas, la única limitación que hasta entonces habían encontrado los reyes en América eran las sordas trabas de una burocracia muchas veces corrupta que, amparándose en la autoridad que representaba, usufructuaba en beneficio propio tajadas de poder. Precisamente, con el ánimo de eliminar esa competencia que sus propios funcionarios practicaban a cobijo de la distancia y el clima social en que vivían, los Borbones establecieron el régimen de intendencias y las reformas anexas para recuperar con el nuevo sistema esa porción de las Indias que se les había ido de las manos. Esto, en la práctica y en la teoría, significó una acentuación de ese absolutismo que siempre caracterizó nuestra América, dramáticamente hasta hoy. El único contrapeso efectivo que tuvieron los virreyes o los gobernadores fueron las audiencias, que eran los máximos tribunales de justicia indianos y podían revisar, en ciertos casos, las decisiones de los funcionarios políticos. Se trataba de organismos colegiados integrados por 3 o más oidores y un fiscal que debía ser letrados y eran designados directamente por el rey. Las audiencias representaban, por lo tanto, a la corona que pagaba los sueldos de sus integrantes y cumplían también algunas funciones gubernativas, de modo entonces que, al igual que virreyes y gobernadores, encarnaban en América el absolutismo de los monarcas a cuyo favor y servicio estaban. Dentro de este marco de instituciones políticas indianas, ¿de dónde salieron los hombres que protagonizaron la Revolución de Mayo en el Río de la Plata y dirigieron posteriormente el país? No surgieron del sector de los funcionarios ejecutivos, virreyes o gobernadores, ni de la audiencia, ni tampoco del cabildo, en el cual no habían tenido cabida, como hemos visto, ni las tendencias democráticas ni los anhelos populares. De todos los miembros de la primera Junta de 1810, solo Cornelio Saavedra había sido regidor en 1798 y alcalde de segundo voto en 1801, pero su participación y designación en el gobierno patrio se debió a su condición de jefe del regimiento de patricios. Estas circunstancias no tendrán algo que ver con la famosa y mentada máscara de Fernando VII
que los patriotas sostuvieron hasta la declaración de la independencia en 1816? Si no había habido nunca autogobierno, sino siempre representantes de un absolutismo lejano que decidía y mandaba, ¿cómo de golpe algunos ciudadanos iban a manifestar que ejercían el poder por sí mismos? ¿Es que el ambiente cultural y político de estas colonias que habían vegetado en la servidumbre podía dirigir la exótica idea de que algunos individuos pudieran ejercer el mando sin remitirse a alguna autoridad superior? Desde el punto de vista espiritual e ideológico, se necesitaron 6 años de transición tumultuosa para poder desprenderse de la máscara del amado Fernando y poder declarar en Tucumán que las Provincias Unidas del Río de la Plata estaban en condiciones de gobernarse a sí mismas sin la tutela de ningún absolutismo. Pero, ¿lo estaban efectivamente? En 1829, las turbulentas alternativas posteriores a la independencia culminaron con la tiranía de Juan Manuel de Rosas, quien gobernó con mano de hierro e intolerancia hasta 1852. Sobre la base de estos antecedentes absolutistas, Juan Bautista Alberdi, al proyectar en las bases el perfil institucional de la Argentina, recordaba la famosa frase atribuida a Bolívar en el sentido de que los pueblos de la América del Sur necesitan reyes con el nombre de presidentes, y proponía dotar al Poder Ejecutivo con muchas más facultades y atribuciones que el modelo norteamericano. Ya en el período constitucional posterior a 1853, funcionaron los 3 poderes del Estado y se mantuvieron formalmente los mecanismos institucionales, pero no hubo efectiva libertad de sufragio y los gobiernos eran electores, como se decía eufemísticamente en la época, para señalar que los salientes designaban a los que venían, lo que significaba una nueva forma o variante aristocrática del absolutismo. Cuando la ley Sáenz Peña purifica y generaliza el voto popular, se elige en 1916 al presidente Hipólito Yrigoyen, que encarna un nuevo personalismo partidista e interviene todas las provincias gobernadas por la oposición en lo que llamó la cruzada reparadora de la causa contra el régimen. Depuesto en 1930 por un golpe militar que inicia el nefasto ciclo de estas prácticas autoritarias, se realiza nuevamente el fraude patriótico, hasta que en 1946 se consagra en las urnas al general Juan Perón, encarnación tardía y criolla del absolutismo fascista en nuestro continente. ¿Y para qué mencionar el golpe de Estado producido en 1976, que persigue a toda disidencia, tortura a millares de ciudadanos y hace desaparecer a casi 9.000 seres humanos sin siquiera responsabilizarse de tan monstruosa política? ¿Se puede hablar de un absolutismo más sangriento y aberrante practicado ante la benevolencia, conformidad o indiferencia de la mayoría de la comunidad nacional? En México, en 1808, el Cabildo declaró, por ausencia del rey, tenía el derecho y el deber de tomar la palabra en nombre de la Nueva España para solicitar la organización de una Junta General del Reino que representara la soberanía política. Pero sabemos que, en los hechos, fueron 2 curas, Hidalgo y Morelos, quienes iniciaron las violentas acciones independistas. Hidalgo, no obstante, manifestaba que su lucha era contra los herejes franceses y españoles, gachupines, y explicó que, en un primer momento, su intención era la de poner el reino a disposición de don
Fernando VII. Morelos, en cambio, expresó tempranamente que su propósito era que la América fuera libre e independiente de España y lograr un gobierno de criollos. Simultáneamente, sin embargo, puntualizó su deseo de que la religión católica fuera la única, sin tolerancia de ninguna otra. Los sacerdotes insurgentes eran partidarios de la independencia frente a la monarquía absoluta española, pero a la vez intentaban restaurar inmunidades y privilegios religiosos restringidos por los Borbones. Luego de varios años de lucha entre realistas e insurgentes, en 1821 se firmó el Pacto de Iguala. Se establecía la absoluta independencia de España, pero se adoptaba la monarquía constitucional como forma de gobierno y se ofrecía la corona a Fernando VII. En caso de que éste no aceptara, se mencionaba a otros miembros de la dinastía borbónica y eventualmente sería emperador el que las cortes del imperio designaren. Ante el rechazo de Fernando VII, el Congreso mexicano resolvió elegir como emperador a Agustín de Iturbide, quien había sido el jefe del ejército realista. Exaltado ahora como hombre providencial, se había convertido en el padre de la patria, varón de Dios, columna de la Iglesia, la persona que había podido destrozar la melena del león hispano y fue coronado con dignidad y pompa imperial bajo el nombre de Agustín I. Alguien pudo comentar posteriormente que así como la conquista de México la habían efectuado en 1521 los indígenas, los tlaxcaltecas y otros aborígenes que apoyaron a Hernán Cortés contra los aztecas, la independencia la habían realizado en 1821 los mismos españoles americanos, quienes habrían buscado el caudillaje de Iturbide para amortiguar las ideas liberales que venían desde las Cortes de Cádiz. Uno de los militares que se insubordinó contra Iturbide y provocó su derrocamiento y muerte fue el criollo Antonio López de Santa Anna, un hombre temerario, jugador, dinámico, que actuaba sin reflexión y sin principios fijos, oscilando de un extremo a otro. Proclamaba en 1824 una república federal. Santa Anna dominó durante décadas la política mexicana y ocupó 11 veces la presidencia gracias a su audacia y sus golpes de fortuna. En 1836, los colonos angloamericanos de Texas rechazaron una nueva constitución centralista y resolvieron separarse del país. Santa Anna marchó a disuadirlos por la fuerza con un ejército, pero después de una imprudente siesta que se empeñó en dormir en su estado mayor, fue vencido en San Jacinto por las tropas norteamericanas al mando de Sam Houston.